Bueno, entonces, nosotros hasta aquí hemos hablado entonces de una pequeña estructura para los primeros 5 minutos, 10 minutos de la sesión. Ahora lo que vamos a preparar es lo que sigue a continuación. Vamos a recordarlo, por decirlo así. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos mencionado, y era la recolección de la historia clínica. Es decir, lo siguiente entonces, ya que hemos informado qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, entonces vamos a empezar. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos empezar es preguntándole por su fecha de nacimiento o con quién vive. Cualquiera de las dos alternativas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar siempre el proceso de preguntas con preguntas que son de fácil contestación. Es decir, necesitamos que la persona se sienta cómoda con nosotros. No le vamos a preguntar por qué se definió, porque eso es difícil de contestar. Bien, vamos a empezar con cosas que pueda contestar de manera tranquila, de forma segura. Y tu fecha de nacimiento, tu edad, tu nombre completo, con quién vives. Digamos, son preguntas que en la mayoría de los casos no son difíciles de contestar. Sí, porque a ustedes a veces les gusta hacer ese tipo de preguntas. Profe, y si cuando yo le pregunto que qué fecha de nacimiento tiene, me dice que él no sabe porque se acaba de dar cuenta que se ha adoptado, ¿cómo seguimos ese proceso? En ese sentido, nosotros no podemos prever o no podemos advertir las dificultades con las que nos vamos a encontrar. Bien, digamos que cada caso, cada persona es única. Y lo que para nosotros es una pregunta sin ningún inconveniente, es decir, sencilla, cómoda, segura, puede que para esa persona represente su vida entera. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a buscar, si quieren, en ese orden de ideas, una lista de preguntas que estén, que ustedes puedan decir, bueno, yo si se me llega a olvidar cualquier cosa, pues ahí la tengo, ¿sí? Ahí la tengo. Pero, en el fondo, lo que estamos buscando es contestar a quién es esta persona antes de que llegara al consultorio. ¿Listo? En últimas, lo que nos interesa a nosotros saber es quién es él o ella. Entonces, para nosotros saber quién es él o ella, nosotros no procedemos como una persona chismosa que empieza a preguntar por preguntar. Nosotros vamos a ir preguntando cumpliendo con unos objetivos. Entonces, el primer objetivo que nosotros queremos contestarnos es si esta persona tiene algunos antecedentes de salud física o mental. ¿Cómo nosotros preguntamos, hacemos esa pregunta? Nosotros le podemos decir a esa persona cuáles son sus antecedentes de salud física o mental. La persona nos puede mirar como con cara de no te entendí, ¿me podrías explicar? Nosotros le podemos decir ejemplos de enfermedades físicas que hayan tenido él o su familia. ¿Bien? Entonces podemos decir, por ejemplo, tu abuelita, un tío, una tía, ha sufrido de alguna enfermedad física como cáncer, hipertensión, eh, problemas de azúcar. Puede que a usted se le olvide el nombre técnico, no se complique. Díganle como problemas de azúcar. Algunos accidentes a nivel del cerebro, como lesiones a nivel de accidentes cerebrovasculares. Eh, bueno, podemos ser tan detallados, tan un amplio, digamos, espectro, o basta con que demos dos ejemplos. A mí particularmente me gusta es dar un ejemplo de salud física y dar un ejemplo de salud mental. Entonces, ¿has sufrido algún antecedente de salud física? Por ejemplo, normalmente yo no dejo terminar, o sea, digo, por ejemplo, inmediatamente. Por ejemplo, migrañas en tu familia, eh, problemas de azúcar en tu familia. ¿Bien?
Y agotamos primero salud física. ¿Sí? Digamos que tratamos como de indagar un poco por antecedentes de salud física en él y en su familia. ¿Qué puede pasarles? Que es muy típico que les pase la primera vez. Que se les olvide lo uno o lo otro, es decir, que se les olvide. No saben, cuando terminan de contestar, o sea, están escribiendo la historia clínica, el informe, y dicen, eso de la, supongamos, esquizofrenia. Hay un antecedente de esquizofrenia, ustedes no saben si es paterno, ¿era la abuela materna o era la abuela paterna? ¿Sí? Les puede pasar eso, que no sepan ponerle el identificación de quién en la familia era que sufría esa patología. Entonces, cuando él le diga, sí, yo sufrí, en mi familia hay antecedentes de problemas de azúcar, ¿vale? ¿De quién? De mi tía, paterna o materna, ¿sí? Porque normalmente las personas no están habituadas a decir mi tía materna, sino la tía, ¿sí? Entonces, cuando identificamos problemática de enfermedad, el siguiente paso entonces es ¿en quién? Y si la respuesta no nos satisface, somos mucho más específicos y decimos paterna o materna. Para nosotros poder decir por qué línea viene esta enfermedad. ¿Sí? Y lo mismo, el mismo proceso se repite para salud mental. ¿Listo? Entonces, ¿tenían un antecedente de salud mental? Como por ejemplo, ansiedad, como por ejemplo, depresión. Muy bien. ¿Vale? Entonces, a muchas personas en las familias no les gusta hablar de si en sus familias se han suicidado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esos ejemplos. Por ejemplo, que uno diga, en tu familia, por ejemplo, se han suicidado, y uno lo dice como, entonces, manejar un poco el tipo de ejemplo. Puede que yo quiera saberlo, pero vamos construyendo la cercanía, construyendo. Sí, igual lo vamos a explorar. Ahorita van a ver que dentro del instrumento que vamos a preguntar, vamos a explorar un poco eso, el riesgo de suicidio. Pero entonces, hasta aquí, digamos que hemos llegado como a este primer punto de antecedentes heredofamiliares. ¿Bien? Con esos antecedentes heredofamiliares, entonces lo siguiente que nosotros podríamos empezar a contestarnos es con quién vive. Y entonces hacer nuestra representación. Eso lo podemos hacer en tabla o como una representación en un familiograma, donde tenemos entonces la edad de las personas, el tipo de relación que se genera, las dinámicas familiares, ¿vale? Entonces, si ustedes notan, estamos casi que reafirmando o recordando lo que hablamos en sesiones anteriores. Entonces, yo voy a presentarles en este momento el instrumento que vamos a utilizar, el primer instrumento que vamos a usar para la exploración de salud mental. La idea es que vamos a practicar con este instrumento también su realización. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque como viene la persona habituada a una entrevista en la que los ve ustedes muy cálidas, muy profesionales y todo, este instrumento las pone como en otro lugar. ¿En qué lugar las pone? En un lugar mucho más estructurado, es decir, las preguntas se contestan con sí o no. Por lo tanto, digamos que si antes ustedes preguntaban tía y quién, y todo, pues muy. Ahorita, por lo tanto, ese instrumento arranca, inicia, indicándole a la persona esa variación. ¿Cómo? Hasta el momento, y normalmente a ti te han hecho entrevistas, preguntas un poco más abiertas. Este instrumento en particular es diferente a todo lo que hasta el momento hemos hecho. ¿En qué sentido? Yo te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a contestar sí o no. ¿Vale? Entonces, visto así, pues uno dice, ok, eso es como mi preámbulo. Ah, no, profe, voy a compartir pantalla desde este equipo, que lo veamos todos muy fácilmente. Y aquí, entonces, todos pueden escribir mi salud mental.
El instrumento se llama Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, sino que esto no puedo- no puedo programar de internet. Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional. Vamos a ver la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional. Este es uno de los instrumentos avalados por la Organización Mundial de la Salud para la exploración de trastornos mentales. Se llama, quería tratar de decir algo que la vida así llama. Es un programa de internet. Sí. Explora alrededor de un 70% del DSM-4, ¿vale? En ese sentido, nosotros pues, nos preguntaríamos un poco, es decir, ¿cuál es nuestra labor? Utilizamos un instrumento que está utilizado en DSM-4 para continuar nuestro proceso con la identificación en el DSM-5. Digamos que si encontramos que es una depresión mayor, por ejemplo, en la exploración, nosotros lo que haríamos entonces a continuación sería, si no carga, yo lo tengo aquí pues, en mi equipo y lo proyecto más bien allá, para que no hablemos como tan en abstracto. Sí, hombre. Aquí abierto ya. No, aquí ya. Ya no. Listo. Entonces, porque la guardé como un... A ver si yo también estoy con problemas. No que es raro que tengamos Zoom y ese cosa no habla. Pero bueno. Bueno, eso es lo que estamos hablando, ¿listo? Cuando nosotros escribimos mini salud mental, entonces vamos a diferenciar entonces la mini. La mini hace referencia a esta sigla, Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional. International Neuropsychiatric Interview. ¿Sí? Vamos a diferenciar esta mini de la mini mental, ¿vale? Para que no lo vayan a confundir. Hay dos instrumentos. Este que es el que vamos a hablar hoy se llama mini. Hay otro que se llama mini mental, que a veces se confunden. ¿Listo? ¿Por qué se confunden? No sé. Pero a veces los estudiantes dicen, profe, ¿vamos a hacer la mini o la mini mental? Y ya la hemos visto y aún así la confusión. Entonces, mini en el sentido de que exploramos salud mental. La mini mental lo que explora es el deterioro cognitivo. Digamos que queremos saber el grado de demencia de una persona, el grado, digamos, de deterioro de memoria de una persona, utilizamos mini mental. La mini, que es la que vamos a ver hoy, es para explorar salud mental. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tiene la mini para nosotros de ventaja? Primero, la exploración de, como les mencionaba, un gran porcentaje de trastornos mentales. El primero de ellos, entonces si ustedes se fijan un poco, casi que estaría organizado por
trastornos del estado del ánimo, los primeros. Entonces empezamos por depresivo mayor, luego el distímico, el riesgo de suicidio, el maníaco, el de angustia. Luego vamos a agorafobia, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, estado por estrés postraumático. Aquí sí que opcional, pero importante que normalmente ustedes pueden pasar el módulo que quieran. Cuando me refiero a módulo, me refiero a letra. Ustedes dicen, mi paciente, motivo de consulta, depresión. Ok, voy a explorar si tiene o no tiene depresión, ¿vale? Voy a pasarle este instrumento para saber si tiene o no tiene depresión. ¿Qué vamos a hacer a continuación? ¿Qué pasaría con esa aproximación? El riesgo de tener esa aproximación es que cuando nos concentramos en un aspecto, digamos que vamos a ponernos un poco filosóficos, pero cuando nos concentramos en un árbol, nos perdemos del bosque. Entonces, vamos buscando depresión y puede tener otras cosas asociadas, pero solo buscamos depresión y pues la vamos a encontrar. ¿No? Entonces, la idea es que cuando estamos haciendo evaluación, nosotros podamos hacer una exploración general para nosotros luego decidir si es realmente depresión o es un trastorno asociado más importante que le queramos dar atención. Por ejemplo, un alto riesgo de suicidio. Entonces, entre depresión y riesgo de suicidio, digamos que la vida pues está en alto riesgo. Yo puedo tener depresión y mantenerme en depresión un buen periodo de tiempo, pero si estoy con alto riesgo de suicidio, es decir, ya planeé cómo voy a morir, estoy pensando seriamente en morir, ya me he hecho daño, lo he intentado hacer, pues quizás no debería ocuparme de la depresión en este momento como eje central, sino más de la vida que está en riesgo. Ahí ellos tienen como un plan de suicidio, ¿cierto? Entonces hay que determinar si organizado. Sí, exacto. Digamos que si tú le dices, bueno, cuéntame un poco cómo te vas a matar, ¿no? Y la persona dice, no, pues ya no lo he planeado muy bien, o sea, yo sé que podría hacerlo con esto, pero cuando ya te dicen el lugar en el que pueden comprar los materiales, cuánto más o menos le cuesta, o sea, todo está muy fríamente calculado, el riesgo es muy alto, ¿sí? El riesgo es muy alto. Eso significa entonces, eso es lo que vamos a explorar pues a continuación. Vamos a ir mirando entonces lo que les mencionaba. Entonces vamos a conocer un poco el instrumento. Ustedes ahí lo ven bien, ¿cierto? Voy a minimizar las cámaras para que se pueda ver todo acá. Sí, aquí, ok. Sí, gracias. Espérenme un momentito. Ok. Vale. Entonces, ¿qué era lo que nos referíamos cuando tendríamos nosotros que revisar? DSM-4. Entonces, si en el DSM-4 tiene, digamos, esta numeración, revisar si continúa 5, ¿vale? El CIE-10, hasta que no cambie, podemos utilizar este código para el depresivo mayor, ¿sí? Pero en el DSM-5, que sí tenemos una versión actual de DSM-5, pues necesitaríamos revisar aquí un poco la tipificación. Entonces podríamos hacer nuestro diagnóstico vía CIE-10 si lo necesitáramos. Que se me empañaron las gafas y no veo nada. Está bien, preguntando que tenemos tu foto. Entonces, gracias. Entonces, bueno, entonces vamos a conocer el instrumento. Esta hoja de registro que tenemos aquí, la podemos nosotros diligenciar, esta primera parte. Entonces, nombre del paciente, fecha de nacimiento, nombre del entrevistador, fecha de la entrevista. Si ustedes, por ejemplo, tienen un consecutivo, entonces lo pueden registrar. Hora en la que inicia la entrevista, hora en la que termina la entrevista y cuánto se demoraron. Esta es una ventaja de este instrumento. Este instrumento es de aplicación corta, requiere muy poca preparación clínica, ¿vale? Es decir, que una persona con unos minutos de entrenamiento podría aplicarlo, ¿bien? Esa es la ventaja que tiene. Ahora, ¿cuánto tiempo se demora? Entre 11 minutos a 18 minutos.
todo, ¿no? Toda la exploración. ¿Por qué es tan rápido? ¿Por qué es tan ágil? Entonces vamos a mirar como el detalle. Esto que está aquí es lo que les había contado en palabras generales de que la Organización Mundial de la Salud reconoce este instrumento como uno de los instrumentos eh, avalados para detectar trastornos de salud mental. En promedio, el tiempo está entre 18 a 7, 11, 6, más o menos. ¿Bien? Entonces, la duración promedio, 15 minutos. Vamos a ir mirando. Las mayúsculas. Cuando aparecen mayúsculas, entonces no son para qué, son para orientarnos a nosotros. Son indicaciones para nosotros. Vamos a ver el ejemplo. Mayúscula. Esto es una indicación para nosotros. ¿Vale? No se lee. ¿Listo? Mayúscula. ¿Qué otra cosa vamos a encontrarnos? Negrita. Tiempo. Vamos a ver el ejemplo. Siempre negrita. Semanas. Pero importante, lo más así como clave. Flechita verde. Esta flechita verde que tenemos acá. Esta flechita verde lo que nos está a nosotros indicando es que la exploración ha terminado. Es decir, es una flecha de decisión. Donde esa flecha se encuentra ubicada, si nosotros la marcamos, por ejemplo, la flecha está aquí y nosotros marcamos que no, significa que podemos pasar al siguiente módulo, que no debemos seguir explorando. En verde, esto que tenemos aquí en verde, son los criterios distintivos del trastorno. ¿Eso qué significa? Que si una persona responde que sí a cualquiera de esos dos que están en verde, hay que explorar el trastorno a profundidad. Es básicamente como la punta del iceberg, es lo que vemos del trastorno. Entonces le preguntamos al paciente si tiene o no tiene, y si contesta que sí a una de las dos, seguimos explorando, vamos a la profundidad. Pero si contesta que no, ¿vale? No y no, significa entonces que no tiene y podemos pasar a la letra B, el siguiente módulo. ¿Eso qué significa? Que esto se construyó, piénsenlo como un flujograma que tomamos decisiones. Entonces, llegamos a la primera estación, la estación de la depresión. Entonces, el paciente en las últimas 2 semanas se ha sentido deprimido, decaído la mayor parte del día, casi todos los días. No. En las últimas 2 semanas ha perdido el interés en la mayoría de las cosas o ha disfrutado menos de las cosas que usualmente le agradaban. No. Entonces, vamos para otra estación. Pasamos, cambiamos de módulo. ¿Listo? Si el paciente, por alguna razón, nos dice que sí a cualquiera de las dos, ya no podríamos marcar que no y pasar a la siguiente estación. Tendríamos que seguir explorando. ¿Listo? Entonces, todo esto se convierte en un asunto de que lo vayamos conociendo, lo vayamos explorando, nos vayamos familiarizando, digamos, con él, porque tiene que sentirse muy fluido, primero, pero además que uno no sienta que está en una lectura como en un monólogo, sino que uno tiene eh, que ayudar a que la primera vez que ustedes van a leer se van a sentir un poco que suena como robótico, porque es como no están familiarizados, como cuando uno está leyendo algo que no conoce, que no va como desconfiado leyendo. La idea es que se sienta que ustedes conocen esto y por lo tanto entonces la idea es empezar a hacer la exploración como lo haríamos. ¿Eso qué significa? Terminamos de recoger todos los datos de la historia clínica de nuestro paciente, ¿cierto? Y una vez que hemos recolectado esos datos, si el tiempo nos da, o sea, supongamos que ustedes tienen paciente y son las 9:14, empezaron a las 9 y terminaron la exploración de recolección de historia clínica a las 9:30, perfectamente ustedes pueden pasar este instrumento en el tiempo restante, o sea, no tendrían que irse a una sesión más,
para aplicar el instrumento. Si lo tienen a la mano, como es de aplicación corta, les permitiría. Por lo tanto, preparen también, o sea, estén listas, porque qué desafortunado sería, pienso pues, que ustedes tengan tiempo, pero no han preparado el instrumento. Entonces se quedan como, ¿cómo seguimos? ¿No? ¿Cómo seguimos? Entonces vamos a mirar, por eso mi afán un poco por mostrarles los inicios, los primeros comienzos, para que no se bloqueen, porque creo que el empezar es lo más importante. Entonces, una vez que nosotros hemos terminado de recoger datos de historia clínica, ¿qué vamos a hacer a continuación? Le vamos a decir al paciente, bueno, ahorita a continuación, te voy a hacer unas preguntas. Estas preguntas te van a contestar un poco diferente a como me has venido contestando anteriormente. Pero cuando yo te pregunte, tú me vas a decir si sí o si no. No me tienes que dar detalles, ¿vale? Entonces, empezaríamos. En las últimas 2 semanas, ¿se ha sentido deprimido, decaído la mayor parte del día, casi todos los días? No. En las últimas 2 semanas, ¿ha perdido el interés en la mayoría de las cosas o ha disfrutado menos de las cosas que usualmente le agradaban? Sí. Entonces, nos corresponde seguir explorando. Bien. Por lo tanto, por eso en este curso creo que el solo hecho de leer los instrumentos ya es una lectura de por sí. O sea, digamos que ustedes se van a pasar más es como en la práctica con los instrumentos que con lecturas teóricas de aspectos pues de la evaluación, ¿vale? Entonces, ¿qué habría que hacer? Practicar esto y practicar esto. En las últimas 2 semanas cuando se sentía deprimido sin interés en las cosas. Y aquí digamos que esta negrita es como si nosotros tratáramos de hacer como un énfasis, por decirlo así. No es que subamos la voz, no es que le gritemos, pero es teniendo en cuenta las últimas 2 semanas. ¿Listo? Las últimas 2 semanas. Es como que así, ¿listo? Cuando usted se sentía deprimido o sin interés en las cosas, ¿disminuyó o aumentó su apetito casi todos los días? ¿Perdió o ganó peso sin intentarlo? Por ejemplo, variaciones en el último mes de su peso corporal, de... Sí, es que si nos ponemos pues, a leer todo esto, creo que nos confundimos todos, ¿cierto? Entonces, más que nada es variaciones en el último mes de su peso corporal, que haya perdido peso o haya ganado peso por lo menos unos 3 kilos de diferencia. Entonces, si usted perdió 3 kilos en las últimas 2 semanas o ganó peso en las últimas 2 semanas, habría que decir que sí a este criterio. Cuando usted se ha sentido deprimido, prácticamente en última lo que estamos diciendo es, usted come cuando se siente deprimido, ¿sí? Usted deja de comer cuando se siente deprimido. En última, eso es lo que queremos saber, ¿no? Vale. Tenía dificultad para dormir casi todas las noches. Yo igual voy a hacer pues la lectura de esto, pero si alguna, por ejemplo, quiere decir, profe, yo quiero hacer la práctica y quiero leer como si fuera a hacer la entrevista, genial, ¿vale? Entonces yo estoy haciéndola como simulándoselas a ustedes como uno lo haría, ¿no? Es un poco como lo atípico con esta prueba. Que si ustedes se sienten cómodos manejando estructuras de preguntas, se van a sentir muy bien. Pero los que de pronto les incomoda la estructura de pregunta, creo que van a tener que practicar un poco más. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar la pregunta. Es decir, como está escrita, nosotros podríamos hacerle alguna variación. Ejemplo, nosotros esta la utilizamos para evaluar salud mental en habitantes de calle. Y entonces, muchos de los habitantes de calle habían cosas que no nos entendían. Entonces, cambiábamos algunas palabras por sinónimos, pero que el sentido no se pierda. Bueno, entonces casi todos tenía dificultad para dormir casi todas las noches.
dificultad para quedarse dormido, o se despertaba a medianoche, o se despertaba temprano en la mañana, dormía excesivamente. Casi todos los días hablaba o se movía usted más lento del usual, o estaba inquieto, o tenía dificultades para permanecer tranquilo. Casi todos los días se sentía la mayor parte del tiempo fatigado sin energía. Ahora todo aquí, sí, sí. Bueno, quiero confirmar que tenemos. Entonces aquí, fíjense, este recuadro también es algo importante porque nos dice, bueno, codificó sí en 5 más respuestas de la A1 a la A3. Entonces, de la A1 a la A3, 5, ¿vale? 5 más. Entonces, con que conteste aquí a 1 y aquí a 4, daría para un episodio depresivo mayor actual. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, digamos que esto es como igual cuando uno está estudiando psicopatología. Gracias. Entonces, si la persona dice que no sabe, Espérame, ya te lo pongo que, disculpe, ¿qué hice yo? El chat. Chatear. Profe, si la persona dice que no sabe lo del si subió de peso o no, ¿qué colocamos? Pues no, colocaríamos que no. Porque es que nosotros no podríamos atribuir, imagínense si por ese sí que le coloquemos nosotros, porque ya no sabe, termina teniendo un episodio de depresión mayor actual cuando en realidad no lo tiene. Porque si ya no lo sabe, o sea, uno sabe cuando ha perdido peso y no sabe cuando ha ganado peso. O sea, la gente le dice, estás gordo, aquí te pasó, te sentó mal, te sentó bien la cuarentena, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy bien, Nicole, con tu pregunta, lo que colocaríamos entonces, si la persona no está segura y nosotros tampoco lo estamos, es mejor colocar un no. Es decir, no vamos a atribuirle un criterio cuando estamos inseguros o cuando la persona está insegura. ¿Qué puede pasar? Que cuando estamos explorando, por ejemplo, abuso de sustancias psicoactivas, tenemos la persona que cuadra con, hemos dicho, la uña comida, uña, diente eh, como negro, dorado, sucio de consumo. Y cuando le preguntamos, nos dice que no. Y sonríe. Ahí nosotros decimos, por más que nos diga que no, sí consume, sí tiene un problema. ¿Listo? O sea, no es como quedarnos exclusivamente en lo que la persona dice, pero tenemos que estar nosotros seguros, ¿vale? Seguros. Entonces uno puede decir cuáles son los rasgos físicos de consumo de sustancias psicoactivas, cuáles son los rasgos físicos de abuso de alcohol. ¿Bien? ¿Para qué? Para que cuando ustedes lo vean, ustedes puedan decir, por más que me diga que no, pues yo por lo menos tengo un ojo entrenado, ¿no? Entonces, si yo tengo un familiar que consume, un primo que consume, si por el barrio tengo personas que consumen, etcétera, es un poco sentarse a observar sin correr el riesgo, ¿no? Sin ir a correr el riesgo, pero mirar un poco como qué características tienen. Hay psicólogos que han superado sus situaciones, o sea, hay psicólogos que se han graduado y que se dedican al abuso de sustancias psicoactivas porque ellos fueron eh, pues consumidores, fuertes consumidores. Entonces también, digamos que esa es como la ventaja. ¿Listo? Perdón, es que estaba el señor de un gato. A ver, bueno, bueno, entonces ahorita es muy importante todo lo que acabamos de mencionar. No vamos a colocarle un criterio que sí, porque si por ese criterio termina teniendo el diagnóstico, sería tratar algo de manera rara, ¿no? Tener un trastorno cuando en realidad no se tiene. ¿Listo? Entonces yo voy pasando es como para ir explorando. Casi todos los días se sentía culpable o inútil. Casi todos los días tenía dificultad para concentrarse o tomar decisiones. En varias ocasiones deseó hacerse daño, se sintió suicida o deseó estar muerto. Yo creo que muchos de nosotros...
Esta última, en varias ocasiones deseó hacerse daño, se sintió suicida o deseó estar muerto. ¿Esa? Pues mira las de riesgo de suicidio. A ver. Vámonos a las de riesgo de suicidio que son las C, mira. Y esa la vamos a explorar. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros vamos a explorar un poco es la relación que existe entre esta depresión y el posible riesgo de suicidio. Esa última pregunta, muchas veces en la depresión, la persona que está deprimida normalmente luego termina con un riesgo de suicidio elevado. Empieza a planear su muerte porque se hace insoportable su existencia. Pues obviamente es más complejo que eso, pero me entendieron. Entonces, esta última pregunta es eso, ¿vale? Es un poco mirar el grado de afectación que se tiene. O sea, hay preguntas aquí que son, por decirlo de alguna forma, crueles, duras. Pero también pienso que la forma en la que tú lo vas leyendo, en el tono que usas cuando lo vas leyendo, de alguna manera ayuda a suavizar el contenido. Es como cuando te insultan y tú no te das cuenta, pero te insultaron. Después lo piensas y dices, ¡oh! Pero la forma en que te lo dijeron fue tan bonita, ¿sí? Fue tan bonita que uno dice, no me di cuenta, ¿vale? Entonces, si bien esto tiene un contenido duro, fuerte, nuestro tono de voz puede ayudar a suavizar. ¿Listo? Si el paciente codifica positivo para un para un episodio depresivo mayor actual, continuamos entonces con A4. De lo contrario, vamos al módulo B. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? De una vez. Que si aquí marcamos que sí, entonces nosotros necesitamos ir explorando, digamos, más a profundidad si hay un episodio mayor recidivante o si hay un episodio depresivo mayor con síntomas melancólicos actuales o sí, actual. Entonces el melancólico es opcional, pero este de aquí, por lo menos, si dijo que sí al episodio depresivo mayor actual, entonces debemos continuar con este. En el transcurso de su vida, tuvo otros periodos de 2 o más semanas en los que se sintió deprimido en interés en la mayor parte de las cosas y que tuvo la mayoría de los problemas de los que acabamos de hablar. Pues fíjense, esto ya de por sí es tedioso, ¿no? O sea, una entrevista un poco formal y entonces ustedes como psicólogos tienen que cuidar lo mismo que les está pasando como estudiantes, que no se aburren mientras están entrevistando, ¿no? Sí, como que se nota que están emocionados ahí. Porque a medida que vamos haciendo las preguntas, uno ya empieza a acá, ¿no? Es necesario esa parte importante de tratar de manejar nuestra forma de leer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el actual y el recidivante? ¿Qué dirían ustedes? A partir de lo que tienen ahí, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál es la principal como diferencia que hay aquí? 2 semanas. Sí, si es actual o... Bien. El tiempo. El tiempo. Entonces necesitamos saber si ese depresivo mayor acaba de iniciar, o sea, prácticamente es reciente, o es algo que lo ha acompañado toda su vida. ¿Listo? Y en ese sentido, exploramos esta primera parte. Ese es, digamos que, lo más significativo del depresivo mayor. Ahora, nosotros podríamos también explorar este que está aquí, que es opcional, el melancólico. Entonces, si además de un depresivo mayor, tiene melancolía. Entonces, si el paciente codifica positivo para un depresivo mayor actual, entonces lo que teníamos allá arriba, o sea, esta que tenemos aquí,
A1, A2 sí. A1, A3 sí. Si hemos marcado un sí, podemos venir para acá. Exploramos durante el periodo más grave del episodio depresivo actual, ¿sí? Y tiene más sentido cuando el paciente nos acaba de decir que es actual. Tiene sentido que yo continúe la pregunta. Porque aquí lo vemos un poco como, ¿cómo? Pero pongámonos en que el paciente nos acaba de decir que es actual. Entonces vamos a continuar. Durante el periodo más grave del episodio depresivo actual, perdió la capacidad de reaccionar a las cosas que previamente le daban placer o le animaban, sino cuando algo bueno le sucede, no logra hacerle sentir mejor aunque sea temporalmente. Entonces, aquí este signo, como está en mayúsculas, ¿sí? No debería de leerse, pero es que aquí confunde un poco está así, ¿no? Que está en... Entonces, leemos este y hacemos esta otra pregunta. Porque en últimas, esta primera A que tenemos aquí es codificar sí en A2. ¿Y qué sería el A2? Este que tenemos acá arriba. Codificar sí aquí. Entonces codificó sí en A2, sí o no. La B es esta. Pero esta que tenemos aquí abajo, este signo, es básicamente como un ejemplo, como otra manera de preguntar lo mismo. Entonces, si no me entendió por la primera, ¿listo? Como que puedo preguntar por la segunda. O a mí me parece más sencillo preguntar. Cuando algo bueno le sucede, no logra hacerle sentir mejor aunque sea temporalmente. Preguntar solo eso. Está más entendible que la primera. ¿Cierto? Yo cuando leí la primera y no vi la pero Durante el último periodo depresivo. Sí. Sí, exacto, exacto. Digamos que aquí, si nos dan la alternativa, pues nos vamos por la más cómoda. Entonces vamos a leer la que tenemos subrayada. Muy bien. Luego, durante las últimas 2 semanas, cuando se sintió deprimido o sin interés en la mayoría de las cosas, esto que está en negrita nosotros lo leemos, ¿vale? Y entonces, se sentía deprimido de una manera diferente al tipo de sentimiento que ha experimentado cuando alguien cercano a usted se ha muerto. Casi todos los días por lo regular se sentía peor en las mañanas. Casi todos los días se despertaba por lo menos 2 horas antes de su hora habitual y tenía dificultades para volver a dormirse. Codificó sí en A3C. A3C. Entonces, ¿qué es lo mejor? Si ustedes notan, uno no va a estar delante del paciente. A3C, A3B. ¿Qué es lo mejor? Que ustedes registren y luego que ya tienen todo registrado, se pongan ustedes a decir, y aquí dice que si codificó 100 A3C, vayan ustedes a mirar y pongan si sí o si no. Esto lo pueden dejar, mejor dicho, cuando les hagan este tipo de preguntas de codificó 100 A3C, es mejor dejarlo así. Cuando ya se termina, digamos. Cuando ya se termina, ustedes están en la casa, tranquilas, con su cafecito, tal, se sientan calmadas ahí, se lo van terminando de calificar todo, que no haya nada sin marcar y que ustedes puedan entonces a partir de eso decir, bueno, listo, depresivo mayor, porque finalmente en este momento el diagnóstico no lo vamos a hacer allí mismo, lo vamos a hacer posterior a la recolección de toda la información. Bien, entonces, es decir, vamos a ver la interacción entre la historia clínica del paciente con los datos que tenemos en este instrumento, más los otros dos que vamos a ver más adelante. Entonces, por ese motivo, hasta este momento tenemos, mientras que, pero entonces sí tienen que estar es como atentas, ¿es por qué? Porque codificó sí, cuando aparezca así en mayúsculas, ustedes ya saben que no se lo leen a él, entonces se saltan lo que está en mayúsculas y llegan aquí. ¿Se sentía excesivamente culpable o era su sentimiento de culpa desproporcionado con la realidad de la situación? Y a veces uno tiene problemas de entonación, ¿no? Entonces tener cuidado ahí también, porque que la pregunta se note, que se entienda. Y eso por eso es que les decía que practicaran, porque uno por más que diga, profe, yo sé leer,
como todo es pregunta, a veces uno pone la pregunta donde no es y hace que todo cambie. Por ejemplo, ¿se sentía excesivamente culpable? Y luego, ¿o era su sentimiento de culpa desproporcionado con la realidad de la situación? Entonces más bien, ¿se sentía excesivamente culpable o era su sentido de culpa desproporcionado con la realidad de la situación? Para que casi que le demos un adjetivo a esa culpa, como que se entiende un poco esa excesiva culpa. Entonces, ¿cómo sabemos que es excesiva la culpa? Ah, pues porque cuando en realidad, por ejemplo, la situación como tal, no sé, en este momento, ¿qué sería sentirnos culpables? No haber llegado, no sé, digamos que se me cayó el tapabocas al piso y que yo por esto haga un exceso de culpa, me sienta así súper, entonces de pronto me diría, pero si yo en este momento toso, estornudo, yo creo que, creo que ahí sí diría, no, profe, a ver, póngalo. El profesor con una vez sintiéndose culpable. Claro, claro, entonces ahí es desproporcionado con la realidad de la situación. Uno diría, a ver, estamos en pandemia, COVID-19, ¿no? Entonces no es tan desproporcionado sentir culpa. Esto es como en ese sentido. Por eso creo que este curso es un poco tan difícil, porque no es así, o sea, depende mucho de la situación, de cada elemento. Bueno, trastorno distímico. Entonces, si no tiene depresión, ¿cierto? Con ninguna sintomatología, o sea, ni pasada, ni actual, ni con síntomas melancólicos, entonces podría tener un trastorno distímico. Bien. La distimia, en últimas, no sé, ¿ustedes han visto a Drupi? ¿Drupi? El muñequito. ¿No? Bueno, es de mi época, es de mi época. Voy a ponerles a Drupi. No, es Drupi. Creo que es Drupi. Es que esto es el ritual de las noches de Drupi. Ah, ya. ¿Sí? Sí, solo que no sé cómo se llama. Ok. Ok. Drupi, digamos, puede ganar un torneo, puede tener la novia más espectacular del mundo, pueden regalarle lo que sea, que él nunca cambia su estado Pero de siempre ánimo, sigue siendo Drupi. Claro, entonces, digamos que este... Ay, qué pucha. La pongo a captar. Desde que se me apaga. Pero claro, me pasó eso. Creo que no era... Y yo aquí hablando y los de allá sin poderse conectar. No, conmigo se le olvidó el cargador. No, tengo 10 minutos para buscar el cargador. 10 minutos, media hora. Él dijo 10 minutos. Todos sabíamos que me iban a decir 10 minutos. Sí, claro. ¿Vale? Entonces volvimos. Entonces, digamos que es pensar un poco en este Drupi cuando pensamos en el trastorno distímico, ¿sí? Eso es un paciente que nunca va como a conseguir sentirse feliz, pero tampoco para estar deprimido. Vemos que sus síntomas, uno no diría Drupi está deprimido, Drupi no está pensando en morir, Drupi... Creo que son las personas como que uno las ve normales, pero sabe que tengan esta discriminación. Sí, que son muy de afecto plano. No hay muchas fluctuaciones, como que, no sé, le acabas de dar un beso y en vez de emocionarse, como que, pero nos acabamos de, yo me emocioné, ¿no? ¿Y qué pasó? No hay un cambio en la emoción. Entonces, en los últimos 2 años se ha sentido triste, desanimado o deprimido la mayor parte del tiempo. O sea, es una actitud bastante Larga, exacto. pesimista. O sea, es el típico pesimista que piensa que todo, que, que es un asunto como que nada va a salir bien, ¿no? Entonces tenemos
Rasgos característicos, pero eso está en verde, de la distimia. La tristeza, el desánimo o depresión. ¿Bien? Eso digamos que se mantiene característico, como que puede pasarle muchas cosas bonitas, chéveres, pero no hace que se sienta mejor. O sea, no hay alegría, no hay ánimo, no hay dicha. ¿Listo? Entonces, no, sí, ok. Sí, seguimos. Durante este tiempo, ¿ha habido algún periodo de 2 meses o más en el que en que se haya sentido bien? Si se ha sentido bien, entonces no tiene distimia. ¿Sí? Nos vamos al siguiente módulo. ¿Vale? Entonces, sí, ¿hay algún momento en el que se haya sentido bien? Sí, entonces no tiene distimia. ¿Listo? De lo contrario, si es un sí y aquí un no, entonces seguimos. Durante este periodo en el que se sintió deprimido la mayor parte del tiempo, cambió su apetito notablemente. Tuvo dificultad para dormir o durmió en exceso. Se sintió cansado, sin energía. Perdió la confianza en sí mismo. Tuvo dificultades para concentrarse o para tomar decisiones. Tuvo sentimientos de desesperanza. Cuando ustedes lo pueden hacer, pues lo hacen de una vez. Codificó 100, 2 o más respuestas de B3. 2 o más. Pues, no, pues que sí. Estos síntomas de depresión le causaron gran angustia, han interferido con su función en el trabajo socialmente o de otra manera importante. Entonces, ¿tiene o no tiene un trastorno distímico? Riesgo de suicidio. Entonces, en el riesgo de suicidio, digamos que creo que esto es lo más importante que a veces yo no sé por qué se les pasa por alto. O sea, riesgo de suicidio implica que ustedes puedan decirle al otro, cuando termina la evaluación, bueno, no en el momento de terminar la evaluación allí inmediatamente, sino que resultado del informe, ¿cuál es su riesgo de suicidio? ¿Leve, moderado o alto? ¿Bien? Si, por ejemplo, ustedes al momento de aplicar el instrumento encuentran pacientes con un riesgo de suicidio alto, nosotros debemos activar una ruta de atención, ¿sí? Es decir, nosotros debemos de poner en alerta al CELOA y en alerta al instituto universitario, por decirlo así. Eso es son de esos golpes de suerte, por decirlo así. Es una persona que quería suicidarse, que alguien se dio cuenta que quería suicidarse. Y vamos a atenderlo, vamos a prevenir que se suicide. ¿Listo? Entonces, alto y moderado vamos a tomarlo como puntos de criterio para nosotros. Uno podría decir, solo con alto. Vamos a mirar el moderado para que ustedes me digan el perfil. Si ustedes dirían, ah, no, profe, dejémoslo o asumámoslo como un posible riesgo. ¿Sí? Entonces, fíjense que el moderado está entre los 6 y los 9 puntos. ¿Listo? Los puntos los tenemos acá. Entonces, a contestar, por ejemplo, ¿ha pensado que estaría mejor muerto o va a estar muerto? Le dan un punto, ¿por qué? ¿Ustedes por qué creen? Es para los puntos de... Sí, porque creen que a esta afirmación de ha pensado que estaría mejor muerto o ha deseado estar muerto, se le da tan bajo puntaje. Porque muchos lo En pensamos. algún momento. Exacto, muchos lo hemos pensado. Es decir, cuando estamos berracos, nos frustramos, nos pasa algo, hay un problema en nuestra vida gigante que parece que no lo podemos resolver, entonces decimos o pensamos en la muerte, o sea, la posibilidad de morir, ¿sí? Obviamente, estamos muy distantes, digamos que ahí nuestro riesgo de suicidio es leve. Solo con haber pensado en morir, estamos en leve. Pero a lo que quiero como llegar con ustedes es en que pensemos qué cambia o qué elementos nosotros vamos a hacer que nos pongamos en alerta como equipo de trabajo. Y eso es, ¿ha querido hacerse daño? Se asemeja un poco a esta pregunta. Es decir, algunos de nosotros hemos querido hacernos daño en algún momento de nuestra vida. Me diría, claro, ahí ya la respuesta no es todo el mundo piensa en esto. Por eso el puntaje aumenta un poco más.
Pero, ¿qué es lo importante, digamos, de reconocer aquí? Que con que yo contesté a estos dos con un sí, y ya estoy en leve. Ahora, vamos a movernos a moderado. ¿Quiénes son estas personas moderadas? Personas que piensan en el suicidio. ¿Ha pensado en el suicidio? Y una cosa es desear morir, pero ya decir, no, si yo me quiero es suicidar y ponerle como el adjetivo y demás. Ha pensado en el suicidio, 6 puntos, moderado. Ha planeado cómo suicidarse, 10 puntos. O sea, planearlo significa que no es solamente que yo tenga esa idea, sino que también sé cómo llevarla a cabo. Y ha intentado suicidarse. Cualquiera de estos dos últimos, planearlo o intentar suicidarse, ya nos ubica en un riesgo alto. ¿Ok? Significa, por lo tanto, bueno, esta última que dice, a lo largo de su vida, ¿alguna vez ha intentado suicidarse? 4 puntos. Uno podría decir, profe, yo no estoy de acuerdo con una puntada de tan bajo. O sea, haber intentado suicidarte en algún momento de tu vida debería tener más puntaje, debería tener por lo menos igual que un 10, un 6, por lo menos, alguna cosa así, ¿no? Bien, pero Puede ser que hace mucho tiempo, y entonces, digamos, la persona ya pudo haber hasta, no sé, pasado por, pues creo que no. Y digamos, entonces ya si no las cosas que está hablando del último mes. claro. O sea, es reciente, no es como, ah, sí, has querido hacerte daño en tu vida, no, es en el último mes. Entonces, pues eso creo que es muy importante como notar la diferencia a lo largo de su vida y en el último mes. Exactamente. Digamos que si todo esto pasa no en este último mes, sino digamos 2 meses atrás, ¿eso ya pasaría como a lo largo de su vida? ¿O podría ser una actitud? Es una muy buena pregunta. Pues mira, para calcular el riesgo de suicidio se utiliza como referente el último mes. Sin embargo, si por ejemplo, hay que ponerle ahí un poco el acento en términos de lo que vamos a señalar. Estamos en 28 de febrero. ¿Sí? Hoy es 28. No, hoy es 22. No, mentiras. No, pero es 22. Ah, sí, están atentos, están atentos. Qué bien. 22, ¿cierto? 22. Si nosotros estuviéramos diciendo en el último mes, ¿eso qué abarcaría? ¿Febrero o parte de enero? En el último mes sería enero, ¿cierto? Pero entonces ahí la pregunta que hace la compañera es, bueno, a veces nosotros somos muy literales, o sea, en el último mes, estamos en febrero, si no pasó no sé, el 30 de enero, entonces no aplica para riesgo de suicidio porque era el último mes que era febrero, ¿no? Entonces ahí el asunto es que es muy importante que tú registres el mes, la fecha del mes, para que luego tú puedas conmigo o con tus compañeros, tengo este caso, ¿le marcamos como riesgo de suicidio o no lo marcamos? ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Pero es muy diferente a que haya pasado esto en noviembre o que haya pasado en diciembre. Digamos que para nosotros el último mes estaría relacionado con enero y febrero. ¿Bien? O sea, si yo lo tomara como una persona que tiene riesgo de suicidarse es porque es algo muy, muy cercano, muy cercano. Porque como dice la compañera Laura, se puede pasar, o sea, una persona puede estar atravesando una situación muy difícil y fruto de esa situación tener todas estas planeaciones, pero hoy, actualmente, ya no, ya desaparecieron esas condiciones que llevan a la persona a pensar en morir. Porque nosotros estamos explicando el comportamiento no como, o sea, el suicidio no como un asunto exclusivamente genético. O sea, no es como en mi familia tengo el gen del suicidio, ¿sí? O que he visto, el asunto es en relación con lo que me está pasando a mi alrededor, yo genero un comportamiento, una conducta. Y en ese orden de ideas, pues el suicidio es una de ellas. Ahora, que sea la mejor solución al problema, pues uno ya diría,
Hay dos alternativas. Pero en el fondo, entonces, último mes lo vamos a tomar como 30 días hacia atrás. ¿Sí? Digamos que vamos a decir 30 días hacia atrás a partir de la fecha en la que estás haciendo la evaluación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces uno dice, ah, profe, pero es que es muy relativo, porque es que era el 21 de marzo y estamos en 28 de febrero, no, 22 de febrero, pero supongamos que estamos en el 28 y entonces ya no aplica, porque ya pasamos de mes. Bueno, no, listo, 30 días. 30 días me parece que es un buen criterio para hablar de último mes. Y a lo largo de toda su vida, pues, digamos que no necesitamos ahí un criterio, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a nosotros a acompañar? Vamos nosotros a marcar aquí el nivel de riesgo en el que se encuentra la persona. Vamos a decir entonces, con que una persona, por ejemplo, conteste que sí a esta pregunta y sí a esta pregunta, llegaría a 8. Entonces nosotros pondríamos el total y marcaríamos en qué nivel se encuentra. Moderado. Y una vez, si quieren, le hacen una rayita aquí, aunque eso en la prueba no está, pero le hacen una rayita aquí y suman cuánto les da el nivel de riesgo que tiene. Y cuando aplica, pues ponen el valor total para que a veces pasan, que suman mal. Bueno, suman mal. Entonces dicen, tiene riesgo de suicidio alto y resulta que no. ¿Listo? Bueno, episodio hipomaníaco. No sé si tienen preguntas también los que están allá en la casa. ¿Está claro eso? Ok. Episodio hipomaníaco. Entonces, fíjense lo que está en verde. Tenemos que explorar todo esto sí o sí para poder darnos cuenta si sí o si no. Entonces, ¿alguna vez ha tenido un periodo de tiempo en el que se ha sentido exaltado, eufórico o tan lleno de energía o tan seguro de sí mismo que esto le ha ocasionado problemas u otras personas han pensado que usted no está en su estado habitual? No tenga en cuenta, no, por favor, no incluya cuando ha estado con alcohol, drogas. ¿Sí se entiende eso? Okay. Si el pariente, sí, perdón, si el pariente, ay, hombre, si el paciente parece confundido o no entiende a lo que se refiere con exaltado o eufórico, clarifíquelo de la siguiente manera. Lo que queremos decir con exaltado o eufórico es un estado de satisfacción alto, lleno de energía, en el que necesita dormir menos, en que los pensamientos se aceleran, en el que tiene muchas ideas, aumenta su productividad, la creatividad, la motivación, el comportamiento impulsivo. Creo que ahí también aplicaría por lo menos cuando las personas, digamos que en la hora justo, cuando ya van a ir a dormir, es que llegan todos los pensamientos de, o sea, que ponen a pensar y no logran conciliar el sueño. Se podría pasar. Ah, ok. Ah, no, pero digamos que normalmente cuando estamos refiriéndonos a un episodio maníaco, eh, estaríamos diciendo que la vida, haz de cuenta que estuviéramos jugando un juego de roles y es como si tú te pusieras en un rol con estas características. O sea, las personas dicen, ¿qué le pasó? Tiene fuga de ideas, es súper impulsiva, un exceso de, como una hiperactividad. O sea, la hiperquinesia, digamos, aparece, el exceso de movimiento se manifiesta a nivel conductual y a nivel cognitivo aparece es una eh, fuga de ideas, aparece pues prácticamente como si se estuvieran gestando ideas que pueden ser imposibles, pero que uno normalmente en su sano juicio diría, no, aquí se le dan cabida, se lleva a la práctica. Muy parecido al Guasón, ¿sí? Digamos que este personaje es un personaje que está en estado maníaco, que podría estar en asuntos ligados a
Por eso aquí nos dicen, quitémosle alcohol, quitémosle consumo de sustancias. O sea, lo que estamos viendo en su conducta no se explica por alcohol o por sustancias psicoactivas. Y entonces, si no se explica por eso, entonces tenemos un episodio maníaco. El primer criterio es ese. El criterio A, de 1A, es el hecho de si la mayor parte del tiempo, ¿cierto? En un periodo de tiempo, dice, pues te has sentido que no estabas en tu estado habitual, es lo que podrían decir otras personas. Muy exaltado, muy lleno de energía, ¿sí? Bien. Ahora, sí, ¿no? Este que está aquí, entonces, sí, preguntamos este. En ese momento de sentirse exaltado, eufórico, ¿qué? En este momento se siente exaltado, eufórico, lleno de energía. Pero esto es en tu vida en algún periodo de tiempo. Digamos de la bipolaridad. Los pacientes con bipolaridad pasan de depresión a manía, a esto. ¿Bien? Y ¿ustedes han tenido la experiencia de un paciente bipolar? En su vida, cercano. Bueno. Hay películas y documentales que incluso encuentran en YouTube por si quieren, o sea, de hijos o hijas que les hacen como videos a sus papás, como para sensibilizar, digamos, a la gente acerca de vivir con esa patología que muchas veces se le pone como un estigma y realmente pues no lo es, ¿no? Por si les interesa. ¿Ha estado usted alguna vez persistentemente irritado durante varios días de tal manera que tenía discusiones, peleaba o gritaba a personas fuera de su familia? ¿Ha notado usted a los demás que ha estado más irritable o que reacciona de una manera exagerada comparado a otras personas en situaciones que incluso usted creería justificadas? Es eso de que no sé si ustedes piensan en alguien cuando leen esto o piensan en ustedes. Pero el asunto ahí es, hemos estado describiendo entonces, por un lado, como dos conductas, un exceso, digamos, de energía y rabia o problemas del manejo de control de impulsos, de ira. Eh, en ambos aspectos aparece el control como una debilidad, es decir, no hay control, se dice lo que se piensa. Bueno, nos está pensando en The Big Bang Theory, Sheldon, no sé si The Big Bang Theory, él tiene un TOC, parece como un autismo, ahora lo estoy como viendo la serie, pero vemos que él no tiene mucho filtro para decir las cosas, las dice. Entonces, es un poco en ese sentido. Nos embarracamos y decimos todo lo que pensamos, aun cuando creamos tener la razón. Bueno, de ahí sigue D3, sería este. Esto es lo que decíamos, que lo dejamos